Bien, atención, hasta aquí el ciclo de información. Soy Juan José Ríos, pero continúe con nosotros a las 8:45 porque va a comenzar la entrevista a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés, que dentro de todo nos va a hablar cómo serán los retos de tanto el organismo judicial como el sector justicia dentro de la crisis del COVID-19. Así que adelante, compañeros. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45. Hoy miércoles, junto a Carmina Valdizán, vamos a conducir las dos entrevistas de esta noche. Le doy la bienvenida a Carmina. Buenas noches. Buenas noches, Mariana. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegra. Vamos a ir directo porque en la primera entrevista tendremos el gusto de entrevistar a la licenciada magistrada presidente Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Y en la segunda entrevista, lo anticipo para que nos continúe con nosotros durante el programa, vamos a hablar con un economista en relación a esta marcada diferencia que tenemos ya en el ingreso de las remesas familiares y la repercusión que podrían tener sobre los hogares y las familias guatemaltecas. Pero, como lo decía en esta primera entrevista, tendremos directo en vivo a la señora magistrada presidente del organismo judicial, a la licenciada Silvia Patricia Valdés Quesada. Y le doy la bienvenida, señora magistrada presidente. Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias a toda la audiencia de Canal Antigua, también muy buenas noches. Gracias, señora magistrada presidente, gracias por concedernos estos minutos para poder conocer de primera voz la situación en este momento del organismo judicial, porque no podemos negarlo, se han empezado a levantar un poco de voces expresando preocupación sobre que todo el organismo judicial no está operando al 100% y esto ya ha empezado a generar algún tipo de atrasos en audiencias, una presa que crece más rápido para resolución de conflictos, en fin, toda una problemática, pero nadie mejor que usted para explicarle a la audiencia cuál es la situación en este momento del organismo judicial. Ya, vea, licenciado, pues desde el primer día que tuvimos noticia de esta pandemia del coronavirus, el organismo judicial empezó a tomar medidas de distanciamiento, no se estaba obligando a llegar a las personas mayores de 60 años, guardar cierta distancia. Ahora ya, cuando el señor presidente decretó el estado de calamidad, pues el pleno de la Corte nos reunimos y vimos cuáles eran los juzgados que efectivamente debían estar atentos a todo lo que sucediera y se fueron eligiendo los juzgados más importantes. Los 365 juzgados de paz en toda la República están abiertos los 365 días del año, las 24 horas están atendiendo. Tenemos la metropolitana que ve a los menores, tenemos el juzgado de 24 horas, el juzgado de medidas urgentes, también los tribunales de familia. Bueno, en realidad tenemos todos aquellos que son de urgencia, por ejemplo, los de ejecución, por si algún privado de libertad cumplía pena, que saliera, las salas de civil y penal, por si habían amparos, exhibiciones personales. De hecho, todos los tribunales están funcionando, con excepción de los juzgados civiles y los juzgados laborales, que serían los únicos que no están ahorita atendiendo. Y vea, no es porque el organismo judicial no quiera, sino que cuando el presidente de la República decretó el estado de calamidad, pues usted sabe, se suspendió el transporte público, urbano y extraurbano. La mayoría de trabajadores del organismo judicial pues son estudiantes de derecho y no tienen cómo transportarse. O sea, ¿cómo mueve el organismo judicial 11,000 personas para tener abiertos todos los tribunales? Además, tenemos que cuidar la salud de nuestros trabajadores y es por eso que estamos operando por turno. Pero los juzgados están atendiendo. Ahora, regular, ninguna de las instituciones está atendiendo en forma regular, sino en turnos y priorizando las emergencias. Señora magistrada presidente, una pregunta que para muchas personas es muy importante en este momento por un tema de derechos humanos. Las personas que están todavía en prisión
preventiva, provisional, como se les ha enviado anteriormente, no han sido condenadas, están en prisión y todavía legalmente son inocentes. ¿Qué va a pasar con estas personas? Porque es un tema que se ha hablado muchísimo en materia de derechos humanos. Sí, mire, el tema de estos procesos que están en trámite, esos no se han suspendido. Mira, la primera cosa que sucedió fue el mismo día que se decretó el estado de cuarentena, fue la audiencia de la línea. Y en esa audiencia había más de 100 personas. Y también estaba presente la prensa y los familiares. Y bueno, total, el juez tuvo que suspenderla porque era demasiada la presencia. Algunos abogados no se presentaron. Y se les dejó a los jueces la potestad de reprogramar sus audiencias. Después aconteció que el sistema penitenciario mandó una nota diciendo que no iban a llevar privados de libertad a las audiencias para evitar cualquier tipo de contagio. Luego ellos revirtieron la medida y los jueces ya habían reprogramado audiencias, pero no es que no se estén realizando audiencias, sí se están realizando, pero reprogramadas. Señora magistrada, presidente, después que uno la escucha y nos comunica de que, pues bueno, sí está operando, tal vez la percepción es que algo más lento, tal vez ya no se cubren tanto las fuentes como era antes de que se decretara la cuarentena. ¿A qué obedece, a su criterio, que en los últimos días, desde la semana pasada, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala ha empezado a difundir mensajes, cartas abiertas, cartas directas a ustedes como magistrados, empezando a señalar que el gremio está preocupado porque problemas como los que mencionaba Carmina y otros que pudiéramos citar se están acumulando y no se puede ejercer la justicia pronta y oportuna como quisieran? ¿Dónde está la diferencia de criterio, señora magistrada? Vea, yo recibí la carta de parte del señor presidente del Colegio de Abogados en la que ellos pretenden pues que el organismo judicial funcione al 100%. Yo le expliqué que nosotros habíamos ido implementando los juzgados de conformidad con las necesidades que se iban dando. Por ejemplo, cuando el señor presidente de la República anunció que la violencia intrafamiliar, como que no estamos muy acostumbrados a estar en familia juntos tanto tiempo, se había incrementado la violencia, entonces pues inmediatamente abrimos la metropolitana que ve todo lo que se refiere a violencia intrafamiliar. Y así como se van presentando las cosas, inicialmente no se habían empezado con los juzgados de instancia penal. Ahora, todos los juzgados de instancia penal están trabajando. De conformidad como se van presentando las necesidades del servicio, así es como nosotros vamos implementando, pero no al 100% porque estamos en turno. Digamos, el secretario tiene la orden de ir llamando a los jueces sí están, y los magistrados de las cámaras, tanto la civil, la penal y la Cámara de Amparos, están funcionando normalmente, o sea, los magistrados están llegando presencialmente. El pleno se reúne también en forma presencial. Lo que no podemos es echar a andar a todo el sistema judicial. ¿Cómo muevo yo, por ejemplo, más de 11,000 trabajadores sin transporte urbano, sin poderse desplazar de departamento a departamento? Entonces, esta situación, licenciado, no es solo del organismo judicial. Los constructores están parados, el comercio está parado, es decir, no estamos funcionando todo el país porque tenemos que tener cuidado, estamos en un periodo de contención en donde no es conveniente ni para los trabajadores del organismo judicial ni para los propios abogados estar en el ejercicio de la función como si estuviéramos en una situación normal, pues estamos en una situación especial. Señora magistrada presidente, con relación a lo que acaba de mencionar, se ha hablado muchísimo del tema económico, de las personas de comercio, construcción, restaurantes, etcétera, pero no se ha abordado las implicaciones que esto está teniendo para un sistema judicial en Guatemala. El hecho de que estos 11,000 trabajadores no puedan presentarse a trabajar de manera regular, obviamente significa que tenemos un atraso. ¿De cuánto tiempo estimaría usted que se está dando este atraso por no poder operar de forma regular en los procesos?
¿Sabe qué, licenciada? Lo que pasa es que también la gente no hace uso de las herramientas electrónicas. El organismo judicial tiene implementado una app en donde usted puede consultar cuándo es su audiencia, puede consultar cómo van sus amparos, cómo van sus juicios, cómo van sus procesos. Pero el abogado lo que quiere es llegar al juzgado y ver el expediente y que lo atiendan personalmente. ¿Cuánto va a ser la mora, licenciada? Yo no lo sabría con exactitud. De que va a haber mora, va a haber mora. Pero tengo que decirle algo. Nuestros funcionarios judiciales son personas muy responsables. Y hay muchos jueces que están aprovechando esta situación para sacar autos, sentencias, preparar material. Muchos jueces están trabajando a puerta cerrada. Ahora, ¿cuánto atraso vamos a tener? Depende de la reprogramación de las audiencias que los jueces vayan haciendo, ¿verdad? Porque no están trabajando con todo su personal y entonces es más complicado. De la pregunta, a la respuesta que acaba de darnos, magistrada presidente, me llamó la atención este tema del uso de los medios electrónicos. Y aquí quisiera vincular su respuesta al acuerdo de la Corte Suprema, el 75-2017, donde, pues, entre los considerandos se habla de la justicia sin papel, de alineamientos, y he escuchado y he leído que algunos abogados reclaman un uso más frecuente y más extendido de la firma electrónica avanzada, de notificaciones electrónicas, en fin. ¿Cuál es el estatus de implementación del 75-2017, magistrada? Mire, fíjese que este sistema tiene 4 etapas. Primero, la etapa pública, que ya está. Esa, yo, si me permiten un momentito, le abro la app del organismo judicial y ahí está todo, la corte, todo, ya no usamos ningún papel, todo lo llevamos por agenda electrónica, la Cámara de Amparos y Antejuicios también. Luego hay que presentar un par de iniciativas de ley para las notificaciones electrónicas a los abogados, porque existe el casillero electrónico, pero este casillero electrónico es voluntario, es decir, si usted quiere, se lo utiliza, y si no quiere, pues, tenemos que irle a notificar a su oficina, a tocar la puerta y entregarle la notificación a su secretaria. Entonces, uno de los propósitos es la implementación del casillero electrónico, del uso electrónico obligatorio. Para esto tenemos que pedir, estamos preparando una reforma de ley. El segundo paso es el CIPOINWEB, que esto es enlazar a todas las instituciones del sector justicia y algunas que operan con nosotros, así como los bancos, para poder recibir demandas electrónicas, para poder mandar notificaciones, embargos, al registro de la propia gobernación, órdenes de captura. Y la última fase, que sería la fase privada. Esta fase privada significa que usted, como abogado, va a registrarse en el organismo judicial, va a registrar su número de carnet, va a registrar su firma electrónica con nosotros, y entonces usted va a presentar su demanda vía electrónica y nosotros le vamos a notificar la resolución vía electrónica. Esto está en implementación y solo estamos pendientes de la aprobación del Pleno de Corte Suprema de Justicia. Y usted, aprovechando que esto último que acaba de decir, magistrada, recordamos que ordinariamente se reúnen los miércoles. Hoy es miércoles, no sé si hubo pleno, si ya lo tienen en agenda, porque sí, incluso mientras como estamos en vivo, empiezo a recibir mensajes de colegas suyos, de abogados, preguntando para cuándo, como que hay cierta ansiedad cuando se implementan algunos de los elementos que usted mencionó, y aparte está cuando presentan las iniciativas de ley. Mire, el pleno está ordinario. Normalmente los plenos son los días miércoles, pero teníamos muchos antejuicios y muchos amparos que conocer. Entonces, como deben circularse previamente, porque cuando llegamos al pleno ya solo es la discusión del tema. Entonces, y había mucho tema administrativo. Entonces se pasó para el día jueves, para que a los magistrados de Cámara de Amparos y Antejuicios les diera tiempo de circularlos vía el correo electrónico, los pudiéramos revisar. Entonces el pleno está señalado para mañana a las 8 de la mañana. Esa fue su primera pregunta. El segundo, ¿cuándo se va a implementar las notificaciones y las demandas electrónicas? Eso depende del Congreso de la República. Nosotros tenemos que presentar la iniciativa, que ya está, para que ellos la agenden y se discutan, a ver si la aprueban, porque hay que modificar, por ejemplo, el 218 del Código Procesal Penal,
el 61 del Código Procesal Civil. O sea, sí tenemos que reformar algunos códigos para poder proceder de esta manera, pero va a ser una manera mucho más expedita, más práctica, y va a evitar pues esa presencia constante de los abogados en los tribunales, y también pues nosotros vamos a proteger a nuestros trabajadores, porque realmente no tenemos una idea exacta de cuándo va a terminar esta pandemia que nos está afectando tanto. Señora magistrada presidente, una consulta precisamente hablando de este tema electrónico en otras áreas, por ejemplo en el tema educativo, que había sido hasta el momento, antes de la pandemia, había habido mucha reacción contraria a pasar la educación de forma electrónica y demás, y ahora muchas personas se están dando cuenta de que se puede continuar, tiene beneficios. Muchos hablan de que la educación no va a volver a ser de la forma como nosotros crecimos y cómo nos educamos a partir de este momento. ¿Usted considera que puede suceder algo similar en el organismo judicial? Yo considero que sí, sí se puede, sí se puede. Mire, el problema del organismo judicial, así ya hablando en confianza, es la falta de plata. Nosotros tenemos un presupuesto, ahora, el periodo pasado lo reducimos en 183 millones para ajustarnos a lo que se nos dio. Entonces, el 80% se nos va en pago de salarios y el 20% restante para pago de alquileres. Entonces, porque no tenemos inmuebles propios. Entonces, eso nos ha impedido un poco el crecimiento. Que todo esto, pues, implica modernización, implica cámaras web, implica computadoras nuevas. Y entonces, eso es lo que nosotros nos ha detenido mucho. Teníamos que implementar 33 juzgados el año pasado y no pudimos por falta de recursos económicos. Teníamos las donaciones de las computadoras, el mobiliario, el equipo, incluso hasta los inmuebles, pero nos faltaba dinero para contratar 379 oficiales para cubrir estos 33 juzgados. Entonces, lo que siempre ha afectado mucho al organismo judicial es que nos ven como el patito feo de la justicia. Entonces le dan mucha plata al MP, genera muchas investigaciones, o le dan mucho dinero a otras instituciones, y entonces nosotros no podemos llevar el mismo crecimiento que llevan algunas otras que sí están muy modernas, ¿verdad? Nosotros tenemos computadoras obsoletas, viejas, y cuesta así poder implementar este tipo de sistemas que necesitan ir a la vanguardia. Nosotros esperábamos que con el nuevo presupuesto que se le va a dar al organismo judicial podamos cambiar mucho de lo que nosotros tenemos, que no se presta para esto, pero las herramientas construidas están. Lo que nos falta es la implementación, y yo espero en Dios que la nueva Corte tenga la bendición de recibir un presupuesto digno y que podamos modernizar la justicia. Magistrada, quiero regresar porque quedó, a partir de una respuesta que usted nos dio, quedó algo y que ha causado inquietud y también nos están preguntando, y es, ¿qué tiene que suceder para que los juzgados civiles y laborales, aunque sea de manera escalonada, pudieran reiniciar labores y empezar a ver ciertos temas? Licenciado, le comento, en el pleno pasado, que fue el miércoles pasado, le solicitamos a la dirección nosotros tenemos varias direcciones, y le solicitamos a Fortalecimiento que por favor nos hicieran un plan escalonado para ver cómo empezábamos a funcionar, si empezábamos con los pares o con los impares, o con los que tienen, digamos, los que son pocos, ¿cierto? En lo civil, los que tienen pluripersonales, o sea, 2 jueces funcionando en el mismo tribunal. Lo pedimos, pero lo que nos tiene a nosotros un poco atados de manos es el transporte del personal del organismo judicial, porque es mucha gente, licenciado. Son casi llegamos a los 12,000 trabajadores. Entonces, ¿cómo los movemos? ¿Cómo viene, digamos, alguien de la Florida para trabajar si no hay buses? Eso es lo que más nos sostiene. Porque, por ejemplo, yo tengo que esperar los domingos, aunque nosotros tenemos una muy buena comunicación con la presidencia y con los que toman las decisiones, el ministro de Gobernación, el ministro de Salud, si van a continuar o no, porque yo puedo, como organismo independiente, yo podría decir, bueno, nosotros no estamos en cuarentena
y trabajamos todo. Pero ¿cómo transporto a la gente? ¿Cómo la muevo? ¿Cómo llego, por ejemplo, que un trabajador llegue de Retaluleu a Mazatenango y no se puede mover entre departamentos? O sea, hay mucha logística de por medio, pero sí estamos trabajando para ir abriendo escalonadamente los tribunales. Señora magistrada presidenta, con relación al tema laboral, es un tema que empieza a ser prioritario precisamente porque muchas empresas van a empezar a tener problemas en esta área por la situación que se está dando. Precisamente ese es uno de los temas que se van a tratar, porque yo estaba platicando el miércoles pasado con mis compañeros magistrados y pues hay muchas empresas que por la misma situación en que están despidiendo muchos trabajadores, pero no les están pagando. Entonces necesitábamos que primero hablar a la inspección de trabajo para que ellos puedan poner su queja o tratar de llegar a un arreglo con los empleadores. Pero hay quienes van a tener que demandar porque necesitan que se les paguen sus prestaciones. Y también lo civil, porque lo civil es muy importante. Entonces, por eso estamos haciendo un trabajo para ver escalonadamente cómo podemos ir abriendo los tribunales. Y los vamos a abrir, digamos, 3 veces por semana, o vamos a ver quiénes tienen vehículo. Eso es lo que está trabajando en este momento, planificación, para ver cómo podemos abrir, porque esa era una de las inquietudes que tenía Corte Suprema en el pleno pasado. Exactamente lo que usted me acaba de preguntar fue lo que se comentó en el pleno anterior, y ya se dio la orden de que se nos presentara un cronograma de cómo podíamos ir trayendo poco a poco los tribunales por turnos a empezar a iniciar labores. Porque ahorita fue priorizar, ¿verdad? Los juzgados de turno, el MAIMA, la violencia contra la mujer, trata de personas, los pluripersonales, adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes menores en situación de abandono. O sea, se le dio prioridad a esta área, pero no quiere decir que las demás no sean importantes. Magistrada Presidente, ¿pudiéramos cerrar este tema tan puntual con la esperanza de que esté en la agenda de mañana estas decisiones? Ya están en la agenda de mañana. El tema está agendado porque ya no lo presentó CIREF, que son los que tienen toda la planificación. Me refiero al tema de la implementación de todos los medios electrónicos, ¿verdad? Ese va para pleno. Y el otro tema es una excelente noticia, esa es una excelente, pero me refería, y qué bueno que lo puntualizó, que para mañana está ese tema. Más me refería a este plan de analizar una reapertura de estos mañana juzgales. También se le pasaron 8 días a la planificación para que nos presentara cómo podíamos implementar gradualmente los juzgados laborales y civiles. Más que nada los laborales por el tema que hablamos antes, ¿verdad? Que por la misma situación en que estamos pasando han habido muchos despidos, pero muchos despidos. Nosotros tenemos casi 14,000 solicitudes de empleo en este momento de gente que ha sido despedida de la iniciativa privada, para ver cómo podemos ir implementando gradualmente que todos los tribunales empiecen a funcionar. En los departamentos, como son juzgados que ven varios temas, ahí sí están abiertos: penal, civil, laboral, familia, porque son juzgados que conocen todas las áreas. Donde no están abiertos es en la ciudad de Guatemala. Señora magistrada presidente, algo que no le hemos preguntado, que usted considera que es clave que la ciudadanía sepa en estos momentos, porque hay muchas dudas. La gente está preocupada. Como le digo, tal vez no se le está dando a ciertos temas la prioridad que se le debería dar en el tema del sector justicia, pero creo que es importante que usted pues nos comente. No, yo creo que sí, estamos atendiendo. Mire, le voy a decir, solo de lo que normalmente se recibe, hemos atendido más de 13,000 casos de las personas que nos han hecho caso en el toque de queda. O sea, son 13,000 casos que no teníamos y ahora los tuvimos. Luego, esto saturó a los juzgados y tiene saturados a los juzgados de turno. Luego, se desbordó la violencia intrafamiliar. De la semana pasada, del pleno del miércoles pasado a mañana,
hemos resuelto más de 137 denuncias. Menores en situación de vulnerabilidad, 160 más o menos. O sea, el estado de calamidad nos ha traído a nosotros como organismo judicial también mucho más trabajo del que normalmente se realiza en tribunales. Me permitirían, no sé, si su tiempo se lo da, quisiera mostrarles en mi teléfono la app del organismo judicial. No sé si la alcanzan a ver. Sí. Sí. Entonces ahí se despliega todas las funciones que las personas pueden hacer a través de la videoconferencia, sin necesidad de tener que llegar. Pueden consultar las audiencias, las reprogramaciones de las audiencias, el estado de los amparos, el estado de los antejuicios. Las señoras, por ejemplo, no tienen que ir al organismo judicial o al juzgado o a la tesorería a ver si ya su esposo les depositó su pensión, sino lo que lo pueden consultar a través de la app del organismo judicial. También se pueden, en los que han hecho convenios de pago con sus trabajadores, también lo pueden consultar a través de la página. Se pueden tramitar los antecedentes penales a través de la página. Se pueden consultar las audiencias. Utilizan mucho las herramientas que el organismo judicial ha implementado, pero aquí hay muchas herramientas que no necesariamente la gente tiene que estar llegando a tribunales. Sin embargo, no mucho la utilizan. Por ejemplo, ¿bajo qué nombre se busca? ¿Bajo qué nombre buscamos? ¿Bajo qué nombre se busca la app de Magistrada Presidente? ¿Cuál es el nombre que tiene para buscarla? App Organismo Judicial. Y ahí aparecen todas las funciones que nosotros ya tenemos dentro del plan perfil y cobre. Digamos, si usted tenía una audiencia programada para mañana y el juez, digamos, no van a llevar allá al sistema penitenciario, avisó que no va a llevar al privado de libertad, finalmente el juez reprograma la audiencia y usted ya lo puede ver en su herramienta, lo puede ver en su computadora, en el teléfono celular, pero como le digo, no utilizan mucho si usted quiere ver en qué estado va su antejuicio, puede ingresar, ver desde la primera hasta la última resolución que se ha dictado. En el amparo lo mismo. Las señoras no tienen que salir de su casa, desde su teléfono pueden consultar si ya se les depositó su pensión alimenticia. Si hay convenios de pago, usted puede incluso ver si ya le depositaron su renta, si ya le depositaron su cuota laboral. Es decir, hay muchas cosas que ya están implementadas, pero no se les da el uso que debería de darse. Si no quieren llegar al tribunal, ver el expediente, ver si eso está en la página. Magistrada Presidente, nos estamos acercando a la última fase de esta entrevista, por lo cual le reiteramos el agradecimiento. Quería preguntarle, todo el sistema de justicia, el organismo judicial, descansa en la fortaleza de su recurso humano, de todas esas personas, casi 12,000 o el número que sea. ¿En qué ánimo están? Porque una situación es que haya esa presión para reabrir, para ampliar, en fin, pero si las personas no están en disposición, pues no se puede implementar. ¿Cómo está todo ese funcionario público del organismo judicial en la disposición para trabajar y seguir aportando? Yo creo que están en muy buena disposición, licenciado, sinceramente, porque le podría decir, mire, no quieren trabajar, no quieren ir. Lógico, hay personas que no pueden ir, ¿verdad? Porque padecen asma o tienen diabetes o están muy enfermas, entonces no las vamos a arriesgar. Pero la población mayor del organismo judicial son jóvenes, porque son estudiantes de Derecho, y ellos están con el ánimo de trabajar, atienden, y yo creo que con buena voluntad vamos a salir adelante, licenciado, Dios mediante, porque la crisis está afectando tremendamente al país y después viene la parte más dura, que van a ser las repercusiones económicas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle respuesta a una población urgida de justicia. Y nosotros estamos en toda la disposición de echar en dar todo lo que se pueda en cuanto pase más que nada el tema que nos molesta es el tema del transporte. Nosotros pusimos a disposición de los empleados algunos bucecitos que tenemos para que los que quieran moverse a través de ellos se pueda hacer, pero pues con 4 cosas que tenemos no podemos mover a todo ese personal. Pero yo considero que la gente está en buena disposición, están protegidos. Nosotros nos hemos esforzado en que tengan
el jabón, el antiséptico, el gel, las mascarillas, guantes, de todo, para que vayan a trabajar. Y hay mucha gente que sin estar en turno va a trabajar. Bueno, magistrada, un último mensaje, algo que usted considere importante trasladar previo a cerrar la entrevista. Pues que tengan confianza, el organismo judicial está como en su función para servir, para dar justicia a la población. Hemos tenido problemas con el sindicato porque nos han dicho que estamos obligando a la gente a trabajar, pero la verdad es que necesitamos que el sistema de justicia funcione. Un país sin justicia no puede caminar. Ha habido mucho desborde, como le dije, de la violencia intrafamiliar contra los niños en situación de abandono, y tenemos que responder. Y Cámara Penal, ellas están todo el tiempo trabajando, ellos no han tomado un solo día de descanso. Lo mismo la Cámara de Amparos, Cámara Civil también, porque están atendiendo todas las casaciones. En el pleno pasado firmamos más de 800 resoluciones judiciales. Yo firmo todos los días me traen trabajo o lo hago virtual, pero sí estamos trabajando, licenciado. O sea, nosotros no estamos de vacaciones, estamos en cuarentena, pero no de vacaciones. Bueno, magistrada presidente, le agradecemos muchísimo que nos haya cedido este espacio para entrevistarla totalmente en vivo, escuchar de la presidenta de la Corte Suprema y del organismo judicial la situación. Vamos a estar muy atentos a las resoluciones que puedan emitir mañana en ese pleno extraordinario, porque creo que va a ayudar bastante. Así que a usted se le agradece este tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, licenciados, muy buenas noches. Bien, hemos tenido una entrevista directa en vivo a la magistrada presidenta del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quesada. Vamos a hacer un breve corte y junto a Carmina Valdizán vamos a regresar y vamos a hablar de otro tema que preocupa a la gente, el tema de las remesas familiares que provienen mayoritariamente desde los Estados Unidos de América. Los esperamos.